lo que nos ha traído hasta aquí. Tengo dos declaraciones suyas. En una entrevista concedida al Español aseguró, siendo aún eurodiputado, que una de las cosas que está haciendo mal el gobierno de Pedro Sánchez es la educación y la universidad, que para mí es lo más importante, porque España tiene un problema de capital humano enorme. Y con respecto a la guerra de Ucrania, desde el primer momento en su análisis político, estratégico y económico, siempre ha apostado por un final rápido de este conflicto. Así, en marzo, nada más estallar este conflicto, aseguró que hay que ir más allá para que la guerra dure lo menos posible. Las sanciones tienen impacto en nuestras economías, pero el mayor riesgo es que se alargue innecesariamente la guerra. No van por ahí los tiempos, por lo menos vamos a hacer pronto 6 meses de... Bueno, de hecho ya lo hemos hecho, vamos por el 8º mes de guerra. Y el título de la conferencia de Luis Garicano es La Unión Europea hacia una unión política ahora o nunca. Luis Garicano, cuando quiera, es su turno. Muchísimas gracias por la amable presentación y por tus amables palabras. Y gracias a todos por estar ahí. Es un placer poder participar en este curso y reflexionar sobre el futuro de nuestra unión y sobre el futuro de Europa. Les preguntaréis qué es esto del momento cuasi hamiltoniano que he puesto en el título. Y os cuento, como a pequeña introducción, uno de los momentos más importantes de la historia de Estados Unidos. No sé si conocéis a Alexander Hamilton. Alexander Hamilton es el secretario del Tesoro, el primer secretario del Tesoro de George Washington, cuando se produjo la independencia de Estados Unidos, aparte de su ayuda de campo durante la guerra. Una persona brillantísima y un musical ahora, creo que podéis ver en Walt Disney, y que ha estado circulando por el mundo. Es un musical fantástico, un poco en tono de rap. Oye, no sé si me podéis cambiar la cámara para que vean la clase. Sé que hay 2 cámaras y ahora solo veo la mesa. Y si puedo ver la clase, pues siempre es mejor, porque así veo cuando la gente me sigue y cuando la gente pone cara de susto. Y os decía que fenómeno, estupendo, gracias. Un poco más arriba y menos tuneada, fantástico. Bueno, entonces, ahora os veo. Y entonces, el musical es un poco sobre la vida de este señor, de Alexander Hamilton, que es el primer secretario del Tesoro, y que hace una cosa verdaderamente extraordinaria. Y es una escena importante del musical y de la biografía de Hamilton, que es el asumir las deudas. O sea, os cuento cómo era, al revés que en Europa. El sur era rico y no tenía deudas, el norte era pobre y tenía deudas. Nos sorprenderá pensar que Alabama y Tennessee, Mississippi y Virginia eran los ricos, ¿no? Y es porque tenían el algodón, economistas esclavistas y generaban muchísimo dinero con las exportaciones. Y Alexander Hamilton veía que Estados Unidos no tenía sus propios recursos, era una confederación, era un lugar en el que el dinero venía de pasar la gorra y que se lo dieran los estados al Estado central, a Estados Unidos. Y entonces él quería que Estados Unidos tuviera una capacidad fiscal y una capacidad militar y que además pues pudieran pagarse las deudas que se debían. Y lo que hace el momento hamiltoniano es un pacto entre él y Jefferson, que era de los estados del sur y que era menos federalista, más confederalista, para que Estados Unidos tuviera un tesoro propio, para que Estados Unidos asumiera todas las deudas de los estados del norte y los superávits de los estados del sur y emitiera deuda propia y tuviera, para poder pagar la deuda propia, tuviera sus propios impuestos, su propia capacidad de imponer, generar sus propios ingresos. Con lo cual Estados Unidos tenía un tesoro propio y a partir de ahí Estados Unidos fue lo que fue. Sin ese momento, sin ese gran pacto, Estados Unidos hubiera estado siempre dependiendo de pasarle la gorra a los estados para que ellos contribuyeran. Ese es el momento en que Estados Unidos asienta su capacidad tributaria y su capacidad fiscal y a partir de ahí se convierte en una unión política verdadera. Daros cuenta que sin eso no hay una capacidad de actuar en política exterior, en política de defensa y tal, porque al final, cada vez que hay una crisis, pues necesitas la unanimidad, necesitas pasar el borrón. En Europa, con el COVID, como os voy a contar ahora, hemos tenido un momento cuasi hamiltoniano. Hemos tenido un momento en el que el gobierno europeo, entre comillas, la Comisión Europea, ha tenido ese momento
de capacidad de acción, de emitir deuda, etcétera, pero he puesto casi más hamiltoniano porque realmente no ha sido un momento en el que realmente hayamos podido sacar adelante una capacidad impositiva propia, etcétera. Hemos sacado un poquito, pero no todo. Y cuando ha venido otra crisis nueva, que es la crisis energética, nos hemos encontrado con que nos falta todavía mucho. En particular, hemos emitido una deuda conjunta durante el COVID, pero no hemos puesto ingresos propios de Europa, ni hemos puesto tampoco la capacidad para que Europa decida sobre sus ingresos. Todo se decide por unanimidad. Y os lo voy a explicar y os voy a contar cómo todo esto encaja con la crisis energética y con la crisis de Ucrania. Como os digo, como os han dicho, estoy de profesor visitante en Colombia, en Nueva York, pasando este año entre Nueva York y Chicago. Como os han contado, pues he sido eurodiputado y entonces, pues puedo ver, ya no en la ONU, por cierto, que eso ya es del pasado, pero he sido eurodiputado y entonces he tenido la posibilidad de estar dentro, de ver cómo sucedían las cosas y de tener la vista desde fuera. Entonces voy a tratar de daros esa visión desde los dos lados. Vamos a pensar en por qué lo que ahora nos pasa con la crisis energética no estamos siendo capaces de hacer lo que hicimos con el COVID. Empezamos por ahí. Europa no actúa, tenía las slides en inglés, las que he puesto nuevas también van en inglés, espero que todos os podáis entender y que, yo os lo voy a contar todo. O sea que, ¿por qué Europa no está siendo capaz de actuar? Si os fijáis, la COVID fue en febrero, la invasión de Ucrania también fue en febrero, la COVID fue en febrero, todos los cierres en Italia empezaron en febrero, en España cerramos un poquito más adelante, la primera semana de marzo. La invasión de Ucrania también ha sido en febrero. Sin embargo, pues para julio, Europa tenía una compra de vacunas centralizada, un instrumento fiscal común, un seguro común de desempleo, digamos, y con la crisis energética no tenemos nada de eso, ¿no? Vosotros sabéis cómo funciona la Unión Monetaria y la Unión Fiscal, pero os lo recuerdo. La Unión Monetaria tiene una política monetaria centralizada en la que Europa actúa de manera conjunta, pero una situación fiscal separada, en la que cada país tiene su propia política fiscal, decide sus propios impuestos. Europa no puede decidir nada, pasamos unos papeles a Europa y les decimos lo que vamos a hacer, pero Europa realmente no puede exigir. Y al final, el gran problema económico y monetario que tiene Europa es lo que se llama el riesgo de redenominación, lo que ahí llamamos riesgo de redenominación, que es el riesgo de que algún país se salga del euro. Eso es lo que al final crea todas estas inestabilidades y estas crisis. ¿Por qué? Fijaros, si yo le presto a una compañía de Luisiana, tengo que pensar en si esta empresa de Luisiana tiene o no tiene capacidad de ventas en Estados Unidos, cómo le va, cómo son los salarios, etc. En ningún momento tengo que pensar si el Estado de Luisiana va bien o mal, me da igual. Si yo presto una compañía de Grecia o de Italia, tengo que pensar, ¿qué tal va la empresa? Pero también tengo que pensar, oye, si este país se saliera del euro, todo lo que le presto a esta empresa lo pierdo. No porque le vaya mal a la empresa, sino porque le va mal al país. Es decir, la percepción de que hay un riesgo de redenominación. Espera, voy a cerrar la puerta que no me da más lejos. Sí, la percepción de que hay un riesgo de redenominación hace que se creen estos círculos viciosos en el que al ir mal el país, van mal las empresas, van mal los bancos, hay que rescatarlos, va mal el país. Y eso es terrorífico, ¿no? Eso es realmente el problema de tener esta unión monetaria sin unión fiscal y sin una política fiscal común. Fijaros que institucionalmente la coordinación es muy complicada, donde Estados Unidos tiene un solo presidente, Europa tiene el presidente de la Comisión, el presidente del Consejo, el Consejo de todos los países, con cada uno con la presidencia rotatoria. No sé si recordáis, ¿habéis visto vosotros el vídeo en el que se pelea delante del presidente Erdogan, el presidente turco, la presidenta del Consejo, el presidente del Consejo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen? Charles Michel se queda con el asiento y Ursula von der Leyen se va al sofá.
Esto ni los ciudadanos ni los presidentes de los países no entienden. Que son dos presidentes, uno del gobierno, que es la Comisión, y otro de los gobiernos, que es el Consejo. ¿Eso qué es? ¿Cuál es la diferencia? Y ya no os cuento con la diferencia entre el Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea y el Consejo de Europa. O sea, esto ya es un lío. El Consejo de la Unión Europea, que es el Consejo de Jefes de Estado y Gobierno, el Consejo Europeo, que es el Consejo de los Ministros, el Consejo de Europa, que es otra cosa que no tiene que ver con la Unión Europea. Bueno, son cosas que, claro, la gente dice, bueno, pero es que flipa, ¿esto qué es, no? Luego, pensad en la política monetaria, en la política fiscal. En Estados Unidos tienes el secretario del Tesoro, en Europa tienes el comisario Gentiloni, el presidente del Eurogrupo, el presidente del Fondo Monetario Europeo que acaba de cesar, Klaus Regling, el presidente del Consejo de los Ministros. O sea, es mucho más difícil, ¿no? Hemos estado intentando profundizar en la unión bancaria de la Unión Europea, con el Fondo Monetario, mejorando las funciones de estabilización, metiendo un supervisor europeo, y ha habido muchos esfuerzos, muchas propuestas de hacer más, incluso llegando a intentar introducir mayoría cualificada en asuntos fiscales, pero realmente es muy difícil, ¿no? Y la realidad es que sí, es verdad que durante el COVID respondimos de una manera conjunta, ahora estamos siendo bastante incapaces de responder de forma conjunta, y creo que la diferencia os va a ayudar a entender lo que nos falta, lo que tenemos y lo que no tenemos. Os voy a contar un poco cómo fue nuestra respuesta en COVID y cómo ha sido nuestra respuesta ahora. Como os decía, voy a intentar más o menos hacer en total 45 o 50 minutos para que luego podáis preguntar. Espero que tengamos un diálogo también tranquilo y bueno entre todos. La COVID generó una respuesta europea verdaderamente sin precedentes. Primero del Banco Central Europeo, luego de todos los gobiernos y luego de las instituciones europeas, empezando por la Comisión, que es una propuesta que de hecho sacamos desde el Parlamento Europeo inicialmente, que la Comisión recogió. Luego el Parlamento hizo una legislación y el Consejo hizo una legislación que permitió que haya estos fondos de recuperación y resiliencia. Yo fui uno de los legisladores en el Parlamento, o sea, uno de esos legisladores que sacan la propuesta parlamentaria en el Parlamento, y os voy a contar un poco cómo funciona. Y vamos a pensar en cuáles son las limitaciones. Vamos a empezar por el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo tiene unas limitaciones a la hora de hacer política monetaria que tienen que ver con el mandato que le da Europa. El mandato que le dan los tratados básicamente prohíbe la financiación monetaria. El artículo 123 dice mucho cuidadito con que el Banco Central Europeo financie gobiernos centrales, regionales o cualquier autoridad pública. Y esto básicamente supone que no debe comprar más del 33% de ninguna emisión de deuda pública, y que debe comprar la emisión de deuda de cada país en proporción a los otros países. O sea, nada de ir a ayudar a Italia o ayudar a España, tiene que comprar en general a todos a la vez. Lo del 33%, ¿qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que si emites una deuda tienes que limitar cuánto compras de ella, ¿no? Y no puedes, ¿para qué? Para que, bueno, por ejemplo, imagínate que un país, el Banco Central Europeo, se que compra toda la deuda. Pues la idea era, porque esta prohibición se ha eliminado, ahora os lo cuento, pero la idea era, oye, si este país, el Banco Central Europeo, compra mucho de esta deuda, pues luego cuando el país tenga que hacer default, cuando el país tenga una suspensión de pagos, el Banco Central Europeo va a perder mucho dinero o lo va a bloquear. Entonces no queremos que esto suceda. La segunda límite, que realmente viene de los tribunales, es que el Banco Central Europeo debe comprar de acuerdo a la clave de capital. ¿Qué es eso de la clave de capital? Bueno, pues cada país tiene una parte, es dueño de una parte del Banco Central Europeo. Depende de cómo grande seas, pues Alemania es el que más tiene, el siguiente es Francia, el siguiente es Italia, cada país tiene una parte de clave de capital. Pues bien, si de tu país tiene el 17%, solo puede comprar esa parte de tu deuda pública, solo puede tener de compras el 17% en ese país, ¿no? Entonces, esto, claro, disminuye mucho lo que puede comprar de un país en proporción con respecto a otro, porque a lo mejor ya, de acuerdo con la clave de capital, ya ha comprado mucho, ¿no? Fijaros, esta es la clave del capital y estos son las tendencias durante la crisis de COVID de esos países, ¿no? Ya ves que Alemania es de lo que más se puede comprar, pero en Alemania le hace falta menos comprar. Italia y España, que te hace falta comprar mucho, es más difícil. ¿Por qué se separa? ¿Ves que la línea azulita está separada de la clave europea?
porque en el año 2019 se introduce un plan de emergencia del Banco Central Europeo que elimina estos dos límites que os he contado. Dice, oye, como tenemos una crisis, y es una crisis muy gorda, el Banco Central Europeo puede comprar lo que quiera, básicamente, se llama el programa de compras de la pandemia, de la deuda de los países, sin hacer caso a los límites del 33% y sin hacer caso a la clave de capital. Aquí tenéis el programa inicial de compra y luego se aumentó hasta los 1.500 millones. Entonces, el Banco Central Europeo fue la primera institución que se desancló de los límites de Maastricht. Ahora, una cosa que tenéis que ser muy conscientes, que a lo mejor podemos discutir luego, dependiendo de cuántos interesan los temas económicos y monetarios, es que una vez que tomas esta decisión de separarte de tu clave de capital y de comprar un poco deuda a mansalva, en particular de España y de Italia, que os puedo contar que el 100% de la deuda que ha emitido España e Italia desde la COVID la ha comprado el Banco Central Europeo. Durante los 2 años de la COVID, España emitió 159.000 millones. El Banco Central Europeo compró 161.000 millones, lo compró todo. Entonces, claro, cuando el Banco Central Europeo lo está comprando todo, ahora dejar de comprar es muy complicado. Ese es el riesgo de cuando empiezas, que no sabes cómo vas a salir, ¿no? Y la Corte del Tribunal Supremo del Tribunal Constitucional Alemán, la Corte de Karlsruhe, ha dicho que cuidadito. No lo ha dicho con el programa de compras de la pandemia, lo va a decir en diciembre, pero sí lo dijo con el programa anterior. Dijo, cuidadito, entendemos que el Banco Central Europeo tenga que hacer cosas excepcionales, pero es necesario que los límites del 33% de deuda y de la clave de capital se mantengan. Ahí fue un juicio muy importante que limita la capacidad de acción del Banco Central Europeo. Entonces, bueno, el PPP se separa de la clave de capital y permite comprar más de Italia, de España, etc. La segunda gran medida que se tomó contra la COVID fue un acuerdo de los gobiernos, que ahora Alemania ha vuelto a plantear, ahora os lo cuento con la guerra de Ucrania y con la crisis energética, como posibilidad, pero que no se ha hecho. Que la idea era, bueno, primero que el Banco Europeo de Inversiones hiciera asegurar la liquidez para las empresas, que el SUR protegiera a los gobiernos y permitiera que los trabajadores que tuvieran seguro de desempleo europeo o un germen durante esos 2 años, y que el MEDE, Mecanismo Europeo de Estabilidad, permitiera financiar las expansiones fiscales que fueran necesarias. Entonces, bueno, pues durante la COVID el Banco Europeo de Inversiones puso un fondo nuevo, que era relativamente pequeño, pero era significativo. Los gobiernos pusieron en marcha el SUR, que básicamente lo que hacía era financiar los ERTES. No sé si habéis sabido en vuestras carreras, en vuestros grados, lo que son los ERTES. Básicamente el ERTE era, oiga, usted no va a ir a trabajar porque se va a tener que quedar en casa, pero le vamos a pagar igual. Usted va a seguir con su contrato y no se va a ir al paro. Entonces, la Comisión presta y se lo da a los Estados miembros. Los Estados miembros aquí piden prestado el dinero a la Comisión. ¿Cuál es la ventaja? Que lo piden prestado con tipos de interés más bajos, que son los tipos que paga la Comisión. Entonces, este es se llama Kurzarbeit, el ERTE, es el nombre original en Alemania, que permite que se eviten los despidos y permite que la gente esté, digamos, pegada a su propia empresa. ¿Vale? En tiempos de recesión económica, pues bueno, el ERTE te permite seguir. ¿Con qué idea? Pues usando el artículo 122.2 de los tratados, que lo que permite es que el Consejo, bajo una presión de la Comisión, haya una asistencia financiera de la Unión a los Estados miembros. La Comisión pide prestado a los mercados, pero con el apoyo de los Estados. No es dinero de Europa, es dinero de los Estados, ¿de acuerdo? Es muy importante. Entonces, ¿por qué? Pues porque la Comisión tiene un límite de lo que puede pedir prestado, que está en los tratados y que está en la decisión de recursos propios, no está en los tratados, pero está en la decisión de recursos propios y viene dado por el presupuesto plurianual. De hecho, la Comisión solo puede gastar el 1,23% del GNI europeo. Entonces, lo que hacen los Estados es que dan una garantía adicional que permite que la Comisión se pueda endeudar más, ¿no? Entonces, el SURE es un programa parecido a los programas de rescate que se habían hecho durante la crisis. Entonces, lo que hacía era, mira, nos quedaban 154.000 millones que podíamos pedir prestados, el FSM se había gastado en 2 rescates, había que pedir más, se hace una pequeña parte del margen que nos quedaba y estos 100.000 millones vienen unas garantías de los Estados miembros por unanimidad. Es decir, los Estados miembros en sus parlamentos votan que Europa tenga una garantía común
para este dinero del sur. Es un paso adelante, pero no es un paso adelante muy grande, porque es un paso adelante que supone que Europa, o sea, ¿os acordáis lo que os decía de pasar la gorra? Europa está pasando la gorra a los estados para que pongan más. Luego el MEDE, el Mecanismo Europeo de Estabilidad, que es el que luego se constituyó para financiar los rescates, también dice, oye, en vez de hacer un rescate de los países, nosotros también vamos a poner un dinero para que los países puedan puedan pedir durante la COVID. Al MEDE de que te quedaba mucho dinero, mira, veis aquí que en el 19, durante la COVID, le quedaban 419 millones, dice, oye, en vez de para rescates financieros como hubo para el rescate de Grecia, los vamos a permitir para todos los países que tengan problemas con la COVID. Esto parecía una idea muy buena, pero no lo ha querido usar nadie. ¿Por qué? Porque ha habido ese miedo a la troika. La gente se quedó con la idea de que cuando pedías dinero al MEDE, pues era como que estabas fracasando como país y que tenías que tener un rescate con una troika. Y eso ha dejado un estigma. ¿Qué dice un estigma? Ha dejado la idea de que, joder, si pides dinero al MEDE es que es un fracasado como país y eso a los gobiernos pues les da pavor. Entonces el MEDE, a pesar de que se quitaron las condiciones, a pesar de que se lanzó este programa de apoyo durante la crisis de emergencia y tal, pues el MEDE ningún país lo ha querido utilizar. Ese ha sido un estigma que no se puede quitar. En particular, yo creo que aquí se confundió Italia. El ministro de Economía italiano en aquel momento, que se llamaba Gualtieri, había sido compañero mío en el Parlamento Europeo y presidente de mi comisión, la Comisión de Economía, donde yo era portavoz, yo creo que él quería que hubiera más y dijo, si aprovecho el MEDE no me van a dar más, entonces él se negó a usar el MEDE. A pesar de que, fijaros, era mucho dinero, 410.000 millones, que era lo que quedaba, es muchísimo dinero, pero él se negó a utilizarlo, aunque hubiera sido una herramienta muy buena. De hecho, de esos 410.000 millones se puso una línea de apoyo a los países de los 240 millones que, como os decía, no lo ha querido tocar nadie. Como Italia dijo que no la querían tocar, España tampoco se ha atrevido. Y aquí viene el momento cuasi hamiltoniano del que se hablaba al principio de la charla. O sea, que habéis visto que el Banco Central Europeo se pone en los países, pero Europa en su conjunto no se había puesto. No había habido unos eurobonos, una misión conjunta de Europa. Y se empieza a hablar de ella durante el 2019, se empieza a hablar de los coronabonds, de los bonos de la corona. Los países del norte a principio se niegan porque dicen, bueno, ellos, os voy a contar el ejemplo más claro de por qué a ellos todo lo que sea pagar cosas conjuntamente, sea defensa, sea... Ahora vamos a hablar de esto desde el punto de vista de defensa de energía. En aquel momento era la reconstrucción, la lucha contra la COVID, no les gusta. Imaginaros que alquiláis un piso entre 4 amigos y que decidís que vais a tener una tarjeta de crédito común. Todos los gastos van a la tarjeta de crédito común. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, que a lo mejor tú eres un amigo más o una amiga más prudente y tú usas la tarjeta de crédito con más cuidado. Pero hay otro que cuando se va al restaurante pues se pide una botella de vino y la paga también con tarjeta de crédito. Entonces el gasto común lo hacemos entre todos. Entonces, ¿qué pasa? Que el más imprudente pues les pasa la cuenta a todos y todos están, oye, tú porque tú eres más gastón, nos toca a todos gastar. Yo que me estoy ahorrando el dinero y que voy al restaurante más barato y luego me toca pagar un cuarto de tu botella de vino o un cuarto de tus gastos. Entonces eso es lo que los analistas dicen, oye, si entre todos emitimos deuda, el país más cara dura se va a aprovechar los demás. Entonces a los países les da miedo esa responsabilidad. Entonces dicen, bueno, me gustaría ser solidario, pero me da miedo que te aproveches de mí. En los tratados se refleja mucho esta prohibición, perdón, he pasado los slides, se refleja mucho este miedo de los países del norte. Fijaros, esta cláusula, que es el artículo 310, obliga a la Unión Europea a tener un gasto igual a los ingresos. Es decir, en principio el tratado prohíbe la deuda europea. Es bueno, pues apaga y vámonos. Si el tratado no permite la deuda conjunta, ¿qué vamos a hacer? Dice que Europa tiene que tener el gasto y el ingreso balanceado. Mirad vuestros tratados cuando volváis. Pero hay un pequeño matiz que es lo que usa luego los servicios legales y jurídicos del Parlamento y de la Comisión para pedir esto, que es el artículo 311, que dice que la Comisión tiene que tener los recursos para cumplir sus objetivos. Entonces dice, bueno, ¿cómo es posible que gastes? No, porque mire,
porque yo tengo que mantener la estabilidad del euro y tengo que mantener a los países capaces de luchar contra la pandemia, que son dos objetivos clave. Además, el artículo 125 del tratado dice: está prohibido rescatarse los unos y los otros. ¿Con qué idea? Con esta idea de la tarjeta de crédito común. Lo que no viene es que España se vaya de juerga, perdonad por la simplificación, o Italia, y que luego digamos: oye, aquí está la cuenta a pagar todos. Entonces, bueno, es el riesgo moral del que os hablaba antes, que se llama el riesgo moral a la idea de que como el otro paga, pues tú te vas de juerga. Pero bueno, esto era una pandemia, entonces, bueno, esta cláusula prohíbe cuando hay riesgo moral, pero una pandemia no hay riesgo moral. Entonces son cláusulas que en principio cuando las lees dices: aquí no se puede emitir deuda conjunta, pero durante la COVID se hizo la excepción, como vais a ver. Este es el artículo 310, que os he puesto para que lo veáis. Dice, fijaros qué clarita está en el artículo 1, dice: todos los gastos e ingresos de la Unión Europea se incluirán en los estimadores de cada año financiero y el presupuesto se pasa por el Parlamento Europeo y el Consejo, y fijaros, el gasto y el ingreso estarán balanceados, punto y final. Hay que hacer un presupuesto, no se adoptará ninguna decisión que tenga implicaciones de gasto sin saber cómo se va a financiar, hay que pasar los límites de recursos propios. El recurso se implementará de acuerdo al principio el presupuesto se implementará de acuerdo a los principios de salud financiera, y iremos contra los riesgos, contra cualquier riesgo que haya de fraude, etcétera. Y este es el 125, lo que os hablaba antes, que dice que no seremos, no hay ninguna posibilidad de que la Unión asuma las obligaciones de gobiernos centrales, regionales o locales o otros cuerpos de derecho público. Es decir, no se le puede pedir a la Unión, está prohibido, no se le puede ni pedir, no puede asumir las deudas de los demás. Diréis: oye, imposible, con esas dos limitaciones, el 210 y el 125, ¿cómo vamos a hacer lo de Hamilton, de que Europa se ocupa de la deuda de todos? Olvídate, eso no se va a poder hacer. Los franceses propusieron una cosa que a mí no me gustaba, que era que la Unión pusiera un vehículo fuera de los tratados en Luxemburgo, que fuera de los gobiernos, un poco como si financiaran los rescates y que se financiara a largo. Yo hice una propuesta con Guy Verhofstadt en abril, y en marzo del año 19 otros empezaron a hacer propuestas, y al final encontramos una forma de encajar un fondo de reconstrucción europeo que permitió que Europa tuviera, y legalmente tenía como 4 elementos. Teníamos el presupuesto plurianual que teníamos que aprobar en el año 20, que era el presupuesto para el año 21-27, una decisión de recursos propios que dice, pero que, daros cuenta, esto es pasar el gorro, esto había pasado el gorro, que dice, hay un límite para el presupuesto plurianual, pero hay un límite diferente que va a permitir, ¿en qué sentido es pasar el gorro? Es un paso más que pasar el gorro, se va a permitir que los estados den un límite mayor, pero los estados no van a tener que poner ni un euro. El dinero lo va a financiar con una facilidad, reconstrucción y resiliencia, la Unión Europea emitiendo sus propios bonos. Esta parte es la nueva. Es decir, marco financiero normal, 7 años, un poquito similar a los años anteriores, una acción de recursos propios que financia esto, pero que además dice, vamos a tener una facilidad nueva, esto es nuevo, y una cosa nueva más, que es, el Parlamento ha insistido mucho, que solo para la gente que se compromete a luchar contra la corrupción y a tener democracia. Es decir, y esto es lo que se está usando para tratar de que Hungría y Polonia cumplan sus reglas, cumplan las reglas. Si no cumplen las reglas, no te vamos a dar este dinero. ¿No? Esa es un poco la idea. Muy complicado, porque claro, cada país con unanimidad, pues te puede bloquear una decisión en A para conseguir dinero en B. Le dices, no te voy a dar dinero porque es un corrupto. Dice, vale, entonces no vamos a poner sanciones. Entonces ahí está lo complicado. El programa de nueva generación de la Unión Europea, 750.000 millones, se financia con esta nueva
financia esta nueva Recovery and Resilience Facility de 672 millones. Es decir, vamos a emitir 750.000 millones con los que vamos a hacer transferencias y darle préstamos a los países. Le vamos a dar dinero a fondo perdido. Esto es la primera vez que lo hace Europa de una manera significativa. Europa emite el mercado y te regala el dinero. Hombre, no te regala, porque luego Europa lo tiene que devolver y todos somos parte de Europa. Pero ya no es una responsabilidad de España solo, es una responsabilidad conjunta. Daros cuenta de la diferencia. ¿Por qué digo cuasi hamiltoniano? ¿Por qué no digo, pues ya está? Por dos razones. Este programa solo financia programas urgentes para COVID. Es un programa excepcional. Todas las líneas, en esa ley que os digo que negocié como negociador del Parlamento, con el Consejo, etcétera, en Alemania, en el país del norte insistieron en que dijéramos 50 veces, es un programa excepcional para la COVID, que no se va a repetir, etcétera. No es como Hamilton, que dijo, a partir de los Estados Unidos tiene su propia capacidad de deuda. Segundo, Hamilton puso el gasto y puso los ingresos. Ahora va a haber unos impuestos nuevos para Estados Unidos. Nosotros dijimos, en esta decisión de recursos propios que os contaba, dijimos, va a haber nuevos ingresos, pero no pasamos una ley que impusiera nuevos ingresos. Dijimos, se pasará nueva ley, pero no está pasada. Y claro, cuando no se pasa la ley y se pospone, a los países, cada vez que hay nuevos ingresos, dicen, no, esto para nosotros. Entonces, Entonces, esta decisión de recursos propios permite que el dinero se gaste en la transición verde, en la digitalización, lo sabéis porque España lo está gastando en eso, con una serie de condiciones. Que se gaste en reformas, que se gaste en aumentar el crecimiento económico, que contribuya a la transición verde, que no tenga impactos negativos sobre el medio ambiente y que digitalice. Las reformas son clave. Se exige que los países hagan una serie de reformas, incluyendo medidas de inversión, etcétera, y las reformas se hacen de acuerdo a un proceso que es el semestre europeo, en el que cada 6 meses Europa revisa las políticas de los países y les dice lo que están haciendo mal. ¿Quién se encarga de las prioridades? Bueno, la Unión Europea hace un proceso anual que coordina los países y la Comisión y el Parlamento, pero no son la Comisión y el Consejo los que más lo hacen, en los que estudia los países y les da unas recomendaciones, etc. ¿Cuánto va a recibir cada país? Bueno, pues no recibe en función a cómo de grande es la economía, porque la economía es más grande que la de Alemania, etc., sino en una función, una clave de pago, que si os fijáis, favorece muchísimo a Italia y a España. Somos de lejos los países que más recibimos. Lo azul es el dinero que nos dan en el 21-22 y lo rojo en el 23. Bueno, esto es el plan inicial que luego se ha convertido en aún más favorable para España, pero es que España recibe muchísimo, es un plan que es muy, muy bueno para España. ¿Quiénes son las prioridades? Pues básicamente el semestre europeo pone las prioridades y luego los pagos se hacen en función de cada país represente el cumplimiento de sus objetivos. Hay unos objetivos, unos hitos y objetivos en los que se dice, oye, si haces la reforma de pensiones te damos tanto, si haces las calefacciones de las casas te damos tanto. ¿Qué pasa? Por un lado es bueno, porque es mucho mejor que antes. En vez de presentar tanto recibo y tanto lío, lo que tienes que hacer es demostrar que has cumplido los objetivos. Por otro lado, tienes que cumplir los objetivos y España es mala en esas cosas. De hecho, por ejemplo, la eficiencia energética, que son los planes más importantes que estábamos haciendo, lo estamos haciendo muy, muy despacio, estamos muy retrasados en el cumplimiento. Pero bueno, es un dinero que en teoría iba a entrar muy deprisa. Fijaros que el gasto máximo es 21 y 22 y que se iba a ir pagando por Europa durante los 3 o 4 años, sobre todo primeros tras la COVID. Hay un proceso de aprobación y de implementación que España va muy retrasado, no hemos conseguido, el Consejo tiene que aprobar el plan, en eso España bien, la Comisión distribuye a medida que se van cumpliendo los objetivos, pero hay una serie de medidas de fiscalización que no se han hecho. Y hay un riesgo potencial para España, si no hacemos cosas bien, que es que los países pueden exigir que se paren los desembolsos a petición de Holanda si no se hacen bien las cosas. Bueno, pues os he contado una cosa muy prometedora.
oye, no es algo perfecto, pero Europa en un momento de crisis reaccionó emitiendo una burrada de dinero, 750.000 millones, que, oye, es muy significativo, la verdad. Sin embargo, en Ucrania y en la crisis energética, todo esto no se ha producido de la misma manera. Las diferencias claves son dos. Por un lado, la compra mutua no se ha llevado a cabo. Fijaros que Europa, una cosa que hizo, y no os la he contado, pero os la cuento ahora, es que decidió que para que los países no compitieran los unos contra los otros por las vacunas, que hubiera permitido que Alemania se vacunara y Rumanía se quedara a la cola porque no tenían capacidad de pago, pues decidieron, y esto hay que reconocerse a Alemania y a los países ricos, con una gran generosidad, decidieron que íbamos a comprar todos de forma centralizada. Eso nos dio mucho poder. Con el gas no ha sucedido así. Ha sido un sálvese quien pueda. El ministro alemán se va a Qatar, negocia un supercontrato, como ellos tienen más dinero, negocian más gas, y el país que no tiene gas pues se aguanta. No hay compra centralizada de gas, a pesar de que es algo crucial. A día de hoy, fijaos que la COVID fue en febrero y para el verano ya había compra de gas, de vacunas. Ucrania es en febrero y para octubre ni la hay ni se la espera. Segundo, no hay una respuesta común fiscal. Es decir, desgraciadamente, ahora mismo habéis visto la polémica gigante que se ha montado cuando Alemania ha dicho que ellos se van a gastar 200.000 millones en apoyar a sus empresas y familia. España dice, oiga, ¿cómo que usted se va a gastar 200.000 millones? Y todas sus empresas van a vivir en la abundancia y las nuestras van a estar hechas en asco porque nosotros no tenemos ese dinero. Esto lo tiene que hacer Europa junta, etcétera, etcétera. Claro, esto Alemania pues ahora mismo no lo está haciendo. Con la COVID sí, pero con esto no. ¿Qué necesitamos para convertir este cuasi momento hamiltoniano en este momento ucraniano y eléctrico similar? Tenemos varias cosas. Tenemos una unión bancaria que se ha atascado y se ha apagado. Ahora que viene la crisis otra vez, tenemos que pensar que no hemos hecho los deberes. Tenemos un supervisor común. Cuando vino la crisis anterior, se dijo, oye, claro, cada país no puede rescatar sus propios bancos, porque ¿cómo van a rescatar sus propios bancos? El país rico lo rescata, el país pobre se muere de asco. Y el banco grande, imaginaos un país como Letonia, que tiene un banco gigante porque opera en toda Europa. En una unión bancaria, eso es lo normal. Nosotros tenemos Zara, que es una empresa muy grande, porque nos va bien en textiles. ¿Por qué no vamos a ver un banco grande de Santander operando en Alemania, en Polonia, o donde sea? Claro, el problema es, si usted tiene un banco grande y es un país pequeño, no va a poder rescatar. Necesita un modelo de rescate europeo, un seguro de depósitos europeo. Bueno, pues tenemos una supervisión común, bien. Tenemos un mecanismo de resolución común, es decir, un mecanismo para que los bancos se mueran de manera centralizada, pero que este mecanismo no funciona, no se ha puesto realmente en marcha. La forma en que me gustaría contaroslo es como que tenemos un Rolls Royce en el garaje. Hemos montado un mecanismo de resolución, si un banco se hunde, en teoría le podemos pagar las facturas entre todos, pero este mecanismo de resolución no se ha puesto nunca en marcha, como si tuviéramos el Rolls Royce y no lo condujéramos. Es una maravilla, tiene 70.000 millones, un personal estupendo, pero no han hecho nada. Al final, cuando se ha hundido un banco en Italia o en Alemania, ha cogido el gobierno de Italia o alemán, ha sacado la chequera y lo ha resuelto a nivel nacional. ¿Que el riesgo cuál es? Pues que si hay que resolverlo a nivel nacional, los países con menos dinero no van a poderlo hacer cuando esto suceda. Y un seguro de depósitos que no hemos puesto en marcha para nada. El 14 parecía inminente, en el 17 parecía inminente, estamos en 22 y no hay seguro de depósitos. Si se hunde un banco español, lo tiene que pagar el Tesoro español. Y si estamos en una situación complicada, nos puede llevar al hoyo. Y la unión fiscal, que no la hemos hecho. ¿Cuál es el problema? Que cuando suben los tipos de interés en la zona euro, los países más endeudados lo suben más. ¿Por qué? Porque la gente dice, uy, estos con un 1% más no van a poder pagar su deuda, me asusto, me llevo el dinero, entonces sube el 2, sube el 3 y se empieza a meter en un lío. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que ver qué hacemos con la deuda residual que los países han acumulado, hay que ver cómo tomamos decisiones conjuntas de pedir prestado y hay que tener una forma de tener ingresos europeos, como os decía antes, que no tenemos. Entonces, la unión fiscal es el elemento clave, como con Hamilton, de una unión política, y necesita una forma de pedir prestado en común y una forma de rescatar los bancos comunes y una forma de tener ingresos comunes. Hoy, Europa
funciona como los Estados Unidos antes de Hamilton en 1776, 1780, que es de una forma para cada Estado por su cuenta. Cada Estado se financia y todos ponemos dinero al presupuesto común. Claro, cuando estás pensando que necesitamos una defensa europea común, cuando estás pensando que necesitamos una política de seguridad común, claro, el que tiene mucho dinero se compra tanques y el que no, esa es la idea. Además, yo sinceramente os diría que a pesar, me gustaría ver un poco cómo lo veis vosotros, ¿no? Pero a pesar, ahora vamos a la discusión, claro, al final cada país tiene su propio gasto en defensa y su propia actitud en defensa. Yo no creo que la crisis de Ucrania esté sirviendo para que demos un paso más en defensa, no solo porque no hay dinero común de defensa, no solo porque no hay una defensa común financiada con dinero o presupuesto común europeo, sino porque además la percepción por parte de los bálticos, de Europa del Este, de la actitud de Francia y de Alemania es muy negativa. Francia, ya dijo Macron la semana pasada, la fuerza nuclear francesa es solo para defender a los franceses. Digo, oiga, menuda defensa común. Perdón, el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad, hay un país europeo que tiene un asiento, que es Francia. Oye, no sería lógico si Francia tiene un asiento, que Francia diga, oye, ese asiento es el asiento de Europa y entre todos vamos a decir la posición europea en el Consejo de Seguridad. No, se niegan. Y Alemania ha estado en cada momento negándose a cada paso que hemos dado para proteger a Ucrania. Si tú eres de Letonia o Estonia, lo que has aprendido de esta crisis es, oye, a mí quien me defiende no es Alemania, no es Europa, a mí quien me defiende es Estados Unidos. Entonces yo creo que si ves lo que ha pasado, y además la política del gas, que ha sido una catástrofe. Alemania lo han estado diciendo durante 30 años, y no te apoyes en el gas ruso, que Rusia te va a hacer chantaje. Y Alemania cada vez apoyándose más. De hecho, cuando vino la invasión, era cuando Alemania iba a abrir el gasoducto Nord Stream 2, que iba a duplicar la capacidad de exportaciones rusas a Alemania. Por favor, o sea, es que usted no lo tiene suficiente con la guerra de Georgia, con la guerra de Crimea, la anexión de Crimea, la guerra del Donbass, pero no ve lo que está haciendo Putin. Y Alemania sigue siguiendo. Claro, no es raro que Putin haya pensado que los europeos son unos cazonazos y que al final él hace con nosotros lo que les da la gana. Yo creo que en vez de más defensa común, lo que ha aprendido es que se van a apoyar más aún en Estados Unidos estos países en defensa y menos en Europa. Además, hemos tenido pasos hacia atrás en el Estado de Derecho que pueden ser muy importantes. Vamos a ver, ya tenemos un gobierno de extrema derecha, en Suecia, claro, la extrema derecha, y en Hungría y Polonia, como sabéis, gobiernan gobiernos que son muy antieuropeístas y muy poco partidarios del Estado de Derecho. Entonces, es muy difícil avanzar hacia una integración europea cuando unos países ven que los otros, en vez de ir hacia adelante, van hacia atrás. Y ha habido un abuso de la unanimidad de las sanciones que ha hecho que las sanciones se estén yendo muy retrasadas. Como os han contado, yo desde el Parlamento Europeo y ahora desde Bruselas he trabajado mucho en el tema de las sanciones a Ucrania. Hay un libro que he editado del Centro de Investigación del Center for Economic Policy Research, que es un poco el centro de think tank de los economistas europeos, que os lo recomiendo, que son las consecuencias globales de la economía de la guerra de Ucrania, y en que hablamos mucho de las sanciones y en el que hablamos de cómo Europa ha financiado esta guerra. O sea, Putin no podría estar pagando cada misil, cada bala que usa en Ucrania si no fuera por los 100.000 millones de euros, 100.000 millones que ha trascendido Europa. Es una cosa absolutamente exagerada y demencial. Estamos pasándole unos miles de millones de nada a Ucrania como ayuda y mientras estamos dando 100.000 millones a Putin con los que él está pagando todo, porque realmente es el inversor que utiliza. Yo os diría que para mí la conclusión principal de mi charla y del momento actual, y lo que yo querría discutir con vosotros en estos 20 minutos que me van a quedar ahora para hablar, es que es el final del camino para el método de Monnet. Vosotros habéis visto la metáfora famosa de Monnet, que es la bicicleta, la idea de que Europa se construye en las crisis, que Europa es como una bicicleta que os sigue para adelante o se cae, la idea de que realmente Europa está, digamos, gestionada de cara a creando estos pequeños compromisos que crean estas pequeñas inestabilidades. La bicicleta siempre se está cayendo. En todos los momentos que vamos a la bici siempre te caes. El truco es que te caes hacia adelante. Entonces, Europa debe que se caiga hacia adelante, que cada crisis que haya tenemos un paso más, pero para mí,
en defensa, seguridad y en temas fiscales que están muy interrelacionados, Europa ahora mismo ya no puede dar estos pasitos. Para mí Europa tiene que dar unos pasos mucho más decididos, porque sin una unión fiscal ni siquiera el Banco Central Europeo va a poder hacer su tarea de eliminar todos estas políticas monetarias tan claras, porque ya ves lo que pasa, que se le va en un país los tipos de interés en otro. Tampoco somos capaces de tener una política monetaria que funcione ni de pagar la defensa y la seguridad común. Todo esto requiere un salto adelante, al menos para un grupo de países, para un grupo de países centrales que se pongan de acuerdo y que estén dispuestos a hacer realmente una política común de una manera muy diferente. En defensa, en seguridad y fiscal, en los temas que hemos tratado. Bueno, os prometí 45 minutos, ha sido 50, pero bueno, con la presentación estamos en 45, así que acabamos bien a la hora para que ahora podamos discutir que es realmente lo bonito de estas cosas es la parte interactiva. Muchas gracias y adelante con las preguntas. Muchas gracias. Tenemos unos minutos para unas preguntas. A ver. He quitado la diapositiva, ¿no? Me veis ahora bien y Sí. todo, ¿no? Muy bien. Marta. Hola, muy buenas. Quería preguntarle, porque yo tampoco no sé muy bien cómo esa unión fiscal, que yo creo que también es necesaria en la Unión Europea, no sé si ya desde la Unión se ha hablado de cómo se haría, o cómo se van a conjugar, o cómo se van a unar los diferentes tipos de interés de los países miembros. ¿Cuál sería la solución para hacerlo? ¿Cuál sería el plan para esa unión fiscal? ¿Lo ha escuchado? Si puedo repetir, he escuchado la mayoría, pero no con precisión, así que se puede repetir mejor, por favor. Sí, la alumna preguntaba que si en la Unión Europea se ha establecido ya alguna hoja de ruta sobre cómo se haría esa unión fiscal, que todos los expertos dicen que es necesaria, urgente, pero si hay una hoja de ruta establecida. Gracias, muchas gracias. Marta, yo la respuesta que daría es no. Había una primera hoja de ruta para la unión bancaria que tenía que ser acordada en julio. La unión bancaria completar la unión bancaria sería lo primero que haría falta. Y tenía que ser completada en junio o julio de este año. De una forma más o menos callada, los ministros de Economía, el ECOFIN, hizo un comunicado diciendo que esta hoja de ruta que iban a sacar se ha pospuesto sin tiempo. Entonces, si hubiera un primer paso, quizás estáis teniendo un poquito de eco, no sé si queréis cortarle el retorno. Si hubiera un primer paso, ¿oís retorno? Sí. A lo mejor hay que apagar el micrófono de sala, como hicimos durante la presentación, luego lo volvéis a abrir. Sí. Vale, gracias. Marta, el objetivo era concluir la unión bancaria, eso es lo primero. Entonces, con un seguro de depósitos. Esto lo han abandonado. Entonces, yo te diría que no solo no tenemos una hoja de ruta, sino que tenemos menos hoja de ruta que hace 7 u 8 meses. Es algo fundamental, algo sin lo cual yo no sé si vamos a poder sobrevivir a esta crisis, lo digo con toda la sinceridad, no lo puedo decir como unión, pero algo que ahora mismo no está en la mesa. ¿Qué va a pasar? Que a lo mejor nos dan un viaje, pero gordo, a los mercados, como le ha pasado a Inglaterra, y nos tenemos que sentar y ponerlo en marcha. ¿Qué pasa? Que claro, si el viaje nos lo dan en los mercados porque en España hay un gobierno populista o en Italia hay un gobierno de extrema derecha, ¿van a querer los alemanes ser solidarios? Y están ellos en una crisis económica, etcétera. O sea, yo ahora mismo, comparado con durante la COVID, en el que hubo un momento de gran solidaridad, ahora no sé si están los elementos para que respondamos a una crisis de una manera muy solidaria. Pero bueno, ya os digo que Monet decía, Europa se construye en las crisis. Habría que ver si cuando viniera una crisis tendríamos esa solidaridad. Vamos a verlo. Muy bien, gracias. Muchas gracias. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Pues sigue, Marta. Yo quería preguntarle si en esta crisis energética España y Portugal sí creen
tenemos algún tipo de ventaja. No tenemos otra dependencia del gas ruso. Has hablado, bueno, has habido muchas reuniones también, el presidente del gobierno español, el presidente del gobierno de Portugal, ahora con Scholz en Alemania, y si es real o si esa ventaja que tenemos y cómo exprimirla al máximo. Sí, tenemos una ventaja muy significativa, porque esa falta de interconexiones, que normalmente es una mala cosa, porque el mercado único debe funcionar, eso es bueno para todos. En este caso, en otros momentos nos perjudicará, pero en este caso nosotros tenemos muchísimos puertos con capacidad para importar gas natural licuado. Si este gas se pudiera comerciar, pues al haber más demanda en Alemania nos subiría el precio de nosotros. Ese gas se usaría para toda Europa. Al ser una isla en temas de gas, este gas se tiene que dar en España y vamos a tener una seguridad de suministro mayor que en los demás países. Es decir, estructuralmente, precisamente al ser una isla, al estar muy poco interconectado, al negarse con Macron en el fondo le hace un flaco favor a Europa, le hace un flaco favor a Alemania, pero sin querer le está haciendo un favor a España, porque España, este gas que nos llega, como no lo podemos exportar, pues nos lo tenemos que quedar. En ese sentido, pues a pesar de que España está protestando y está pidiendo que se ponga en marcha el gasoducto, pues realmente nos favorece ser una isla. ¿Más preguntas? Yo le voy a hacer una pregunta. Sí, ha pintado un panorama bastante negro, ¿no?, sobre cómo Europa está reaccionando ante la crisis, ante la guerra de Ucrania. No sé, ¿hay algún atisbo de esperanza o qué esperamos? ¿Que los Estados Unidos vengan, resuelvan el problema? ¿Cómo va a evolucionar esto ahora si realmente la Unión Europea no parece hasta el momento capaz de dar los pasos que tendría que dar? Bueno, desde un punto de vista político, algo ha cambiado hace 2 semanas. Cuando Scholz anunció este programa solo para Alemania, hubo una reacción muy negativa por parte de los comisarios, que normalmente los comisarios siempre están calladitos. Escribieron un artículo en la prensa alemana, en Frankfurter Allgemeine Zeitung, en el FAZ, y ha habido mucha presión de muchos de estos gobiernos diciendo, oye, no es una solución en cada país, pero claro, si Alemania saca la chequera y se pone a financiar a sus empresas, nosotros no podemos, pues fatal. Entonces, ahora de repente hay una ventana de oportunidad para que Europa dé un paso adelante. Yo creo que, sinceramente, hasta este momento las acciones de Europa han sido tarde y pocas, comparadas con la COVID, en las que realmente Europa estuvo muy, muy potente. Aquí realmente el único que ha actuado ha sido el Banco Central Europeo. Pero, bueno, ahora hay una pequeña ventana de oportunidad en la que yo creo que Europa va a poder actuar ahora más firmemente. Pero sí, efectivamente yo no estoy contento con cómo Europa ha funcionado. Creo que, como comentabas en tu introducción, Nieves, el tema de las sanciones, si las hubiéramos puesto en marcha inmediatamente, nos hubiera servido mucho a Europa para cortar la guerra. O sea, mi preocupación grande siempre fue desde marzo. Yo creo que he sido muy claro con la guerra, incluso desde febrero tuve una intervención el día siguiente de la guerra diciendo esto, ¿no? Que empezó la guerra, la invasión de Rusia, que es la invasión de Ucrania por Rusia, que es que nosotros teníamos que hacer lo posible por acortar la guerra, porque cuanto más durara, más riesgo de accidentes habría. Y ahora lo estamos viendo. Empieza a haber ruido de sables en Rusia, empieza a haber gente que quiere quitar a Putin, empieza a estar contra la pared. Y el riesgo de haber dejado que esto se enquiste y que la guerra dure es que terminemos con una escalada nuclear. Si a Putin le hubiéramos cortado el flujo de ingresos en mayo, en abril, o lo que hubiera sido, o en marzo, pues nos hubiéramos llevado nosotros un buen susto, la verdad. Pero también una vez que no tiene dinero no puede financiar la guerra, o sea, la está financiando con nuestro dinero. Entonces yo creo que esa dinero de Europa nos puede salir muy cara. Yo no he estado contento, comparado con lo contento que estaba con la COVID, no he estado contento con cómo Europa ha reaccionado a esta segunda crisis consecutiva.
¿Más preguntas? ¿Puedo hacer yo una pregunta? Adelante. Sí, profesor, yo quería hacer una pregunta y una repregunta. A partir de la pregunta de la alumna, decía que en junio o julio de este año se podía haber dado esos primeros pasos para la unión bancaria, haber diseñado por lo menos la hoja de ruta. ¿En qué medida la guerra de Ucrania ha sido o no responsable de este retraso, de esta ausencia de acción? Y también ha advertido de lo que está pasando en el Reino Unido. ¿Es un aviso para navegantes al nivel económico para la Unión Europea? Bueno, sí, muy buenas preguntas las dos. Empiezo con el Reino Unido. Lo que el Reino Unido nos muestra es que estamos en el filo de la navaja. Nos muestra que los mercados están muy pendientes. Fijaros que ahora mismo los tipos de interés sobre la deuda suben y bajan 0,3, 0,4, lo que se llama 30 puntos básicos, 40 puntos básicos cada día. Hacen giros en un día que antes se hacían en 10 años. Entonces, lo que se ve es que los mercados están muy nerviosos. Y lo que se ve es que están preparados a saltar al primero que meta la pata. El Reino Unido ha metido la pata, ha salido del euro, ha perdido crecimiento, la gente tiene la impresión de que el Reino Unido pues, ha perdido seriedad, de que el Reino Unido no es fiable. Y entonces, de repente los mercados se condenan al Reino Unido, la deuda se dispara, el país todo se complica, y cuando una vez que tienes a los mercados mirándote, tienes problemas, ¿no? España, para mí el aviso que nos da España es que no podemos ser el farolillo rojo. No podemos ser los últimos de África. Porque lo que el Reino Unido te demuestra es que cuando la gente te mira, de repente tienes que hacer mucho más para convencerles. Ese es el riesgo. Segundo, ¿qué interacción hubo entre el abandono de la hoja de ruta para la unión bancaria y la guerra de Ucrania? Yo os diría que la gran conexión viene por parte indirecta del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo dijo: barra libre. No vais a tener que endeudaros nadie, no vais a tener ningún problema porque yo me voy a ocupar. Va a haber dinero para todos. La barra libre de la COVID la voy a extender. Claro, cuando el Banco Central Europeo dice eso, la misma semana que lo dice el Banco Central Europeo, los estados abandonan cualquier esfuerzo porque dicen: oye, al final, ¿para qué voy a hacer yo una cosa que me ha costado un dineral si el Banco Central Europeo me la va a hacer gratis, ¿no? Entonces, ha habido ahí una interacción negativa entre la falta de condiciones que ha puesto el Banco Central Europeo. Si el Banco Central Europeo hubiera dicho: no, voy a dar barra libre, pero tenéis que poneros las pilas, hubiera sido mejor. Yo creo que aquí el Banco Central Europeo ha estado demasiado generoso, si me permites. Muy bien. ¿Más preguntas? Pues muy bien, pues nos quedamos en una horita que está fenomenal. Agradecemos mucho su ponencia, agradecemos mucho el esfuerzo para conectarse. Esperemos que, una última cosa, ¿cómo ven esta situación en Estados Unidos ahora que está en Nueva York? Bueno, Estados Unidos al final está en una muy buena crisis. Tiene una inflación desbocada y eso no lo vamos a negar. Pero fijaros que todo el mundo estaba con que China es el futuro, Rusia es el futuro. Recordaos los BRICS. Los BRICS eran Brasil, Rusia, India y China. China no está creciendo, tiene un problema demográfico enorme, está haciendo fatal lo del cero COVID, está en una crisis inmobiliaria. China está haciendo todo mal. Rusia, que os voy a contar, se está hundiendo. No tienen ni ejército, no son capaces ni de ganar a Ucrania, que era un ejército soviético en principio que debía ser fácil para ellos. Brasil, bueno, que os voy a contar, con sus problemas. India es algo que sigue tirando. Estamos más unipolares que antes. Estados Unidos está potentísimo. Fijaros que tiene unas exportaciones de gas, unas exportaciones de petróleo, una posición geopolítica potentísima. Su gran rival geopolítico que es Rusia, que tiene una economía del tamaño de España y se empieza a notar. La economía rusa es del tamaño de España, no os olvidéis. Cuando os venga algún almirante o algún general a contar, esto es una pregunta para hacerle. Cuando yo tuve un debate con un almirante en la tele el segundo día de la guerra, y el almirante estaba: Putin, no sé qué, ejército ruso y tal, y decía: yo de cosas militares sé muy poquito, pero sé de cosas económicas, y esto es como que España se enfrente a la OTAN solita. Pensad en España, en el presupuesto del gobierno de España,
enfrentándose a Alemania, Estados Unidos, Suecia, Finlandia, Inglaterra y Francia. Cuidadito. Y me quedo a Suecia y Finlandia porque son los que ahora están muy activos y ya sabes que se han metido en la OTAN. Entonces, yo decía, bueno, vale, o sea, no se va, tenéis que ir a su casa, pero la realidad, lo podéis buscar en internet, está grabado y lo he puesto el día siguiente y le digo, oye, desde el punto de vista económico, Rusia es una economía mediana pequeña. Entonces, ahora mismo se nota que Estados Unidos, con poquitas armas que le está dando una pieza armamentística, no está dando tanques, no está dando F-18, imagínate que le estuviera dando Estados Unidos a Ucrania F-18As y le estuviera dando 117 y le estuviera dando tanques. O sea, sería, vamos, estarían en Moscú. Por eso no se los da, porque se derrumbaría Rusia. Entonces, desde el punto de vista de Estados Unidos, la hegemonía americana, pues, vuelve. Y creo que desde ese punto de vista, Europa se la ve muy debilitada. Yo creo que Europa es una superpotencia en calidad de vida. Y cuando estáis en Nueva York, los que habéis estado, pues te quedas asombrado del sucio que está, lo mal que está el metro, lo mal que están las infraestructuras, lo mal que están los puentes. Pero la realidad es que en términos económicos, pues al final, coged la lista de las empresas más grandes del mundo. Coged la lista de las universidades más grandes del mundo. Las principales. Las empresas más grandes, Estados Unidos, China. Las universidades más grandes, Estados Unidos, las principales, Estados Unidos, China. Europa cada vez menos, Reino Unido, Suiza. Sí, pero no de la Unión Europea. Entonces, realmente la sensación que se tiene desde allí es que Europa está perdiendo el tren. Bueno, profesor, vamos a terminar ya, pero sí que es verdad que no me resisto. El general de brigada que le ha precedido en la intervención, el general Francisco José Dávila, ha dicho que esta es una guerra que no va a ganar Putin, lo ha dicho. Y económicamente podemos agarrarnos, aunque sea a una esperanza, aunque sea a un clavo ardiendo. ¿Económicamente en qué sentido? ¿Que la podemos ganar nosotros? ¿Que la puede ganar Europa? Sí, Europa. Sí, económicamente, militarmente, no sé si va a ganar Putin. O sea, al final la cuestión aquí es si la perdemos todos, claro, porque lo que no sabemos nadie es que Putin, desesperado, ¿qué hará? Pero eso es de los juegos generales. Pero económicamente, vamos, no hay ninguna duda de que Europa va a hacer una transición energética mucho más rápida de que hubiéramos hecho de otra manera, que vamos hacia las energías verdes mucho más deprisa de lo que íbamos a ir, y que cuando todo esto pase, y con las curvas de aprendizaje tan profundas que energías verdes, que estamos mejorando mucho el consumo de energías verdes muy deprisa, los costes, Europa va a tener una transición energética mucho más rápida y espero que más exitosa. Rusia va a salir económicamente muy dañada. Yo creo que Rusia ya va a ser solo una superpotencia nuclear, ni siquiera militar. Ese es el resultado. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Profesor Luis Garicano, Fátima. Muchas gracias por su intervención. Gracias, Esperamos que la próxima vez podamos tenerle aquí en la facultad en persona cuando venga para España. Ha sido un placer escucharle y aunque la visión es pesimista, pues yo creo que el mensaje para las nuevas generaciones, que son estas generaciones ya, es que ellos van a formar parte, muchos de ellos estudian estudios internacionales. Entonces yo creo que esta charla ha sido interesantísima para saber los defectos, las debilidades que tiene Europa, que está mostrando en este momento, y que ellos contribuyan a construir una nueva Europa. Muchas gracias y le esperamos aquí de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias.